¿Qué tal, colegas? Hoy vamos a revisar un tema de nefrología, glomerulonefritis. Este tema seguramente se les dificulta, bueno, por lo menos a mí se me dificulta bastante y se me dificultó ayer que lo estaba repasando. La verdad es que sí me quedé un poco, pues más tiempo del que esperaba revisándolo, pero bueno, es un tema que se complica debido a que toca muchas situaciones de inmunología, por ahí nos habla no nada más de inmunoglobulina, sino también del complemento, y toca puntos muy específicos que, bueno, hay que tener una base clara para poder comprender esta patología. Sin embargo, recuerden que nosotros lo vamos a estudiar de un punto de vista general, debido a que pues en el ENARM así nos los van a preguntar. Y si llegamos a ver un paciente nosotros en donde sospechemos una glomerulonefritis, lo más importante es dar con el diagnóstico clínico, es decir, sospecharla, saber que puede tener una glomerulonefritis, qué tipo de glomerulonefritis debido a las características especiales que presente nuestro paciente y poder derivarlo con el especialista de manera oportuna y de manera adecuada. Recuerden, siempre se los he dicho y ya lo hemos mencionado en varios videos, no buscamos lo que no conocemos. Entonces, si no tenemos ni puta idea de las glomerulonefritis, jamás van a diagnosticar una. Yo lo comparo con las vasculitis, que es un tema de reuma, que se parece en el sentido de que es complicado al hablar tanto de inmuno, al hablar de nombres específicos, ya saben, el Wegener, el Churg-Strauss, todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos ya de lleno al tema y espero que quede sencillo y pues lo más comprensible posible. Generalidades. Vamos a hablar un poquito de generalidades antes de meternos como tal a las glomerulonefritis. ¿Qué son las glomerulonefritis? Bueno, se definen como aquellos procesos de etiología inmunitaria en los que hay inflamación de los glomérulos. Sintetizando, inflamación glomerular secundaria a un proceso inmunitario. Bien, las glomerulopatías como tal, pues se dividen en varios tipos. Puede ser por enfermedad genética, metabólica, depósitos e inmunitarias, que es en la que nos vamos a centrar. Es decir, una glomerulopatía no necesariamente es una glomerulonefritis. Para que sea una glomerulonefritis debe haber una afectación del sistema inmune o debe estar ocasionada por el mismo. De hecho, siempre que hablemos de glomerulonefritis nos vamos a referir a esto. De una forma general, les repito, algunos puristas van a decir que no así la clasificación y que la mamada. Cuando hablemos de glomerulonefritis es por alteración inmunitaria. A su vez se dividen en primarias y secundarias. Nos vamos a enfocar en las primarias, que son las confinadas al glomérulo y por un mecanismo inmunológico. A su vez hay varios tipos de lesiones. Dependiendo de la parte del glomérulo que se afecte, hay de dos tipos. Segmentaria, si solamente se afecta una parte del glomérulo, y global, si afecta a todo el glomérulo. Además, dependiendo del número de glomérulos que afecte, lo dividimos en focal, si afecta a menos del 50% de los glomérulos, y difusa, si afecta a más del 50%. Aquí lo que me interesa es que recordemos esta parte, ¿no? Que puede afectar a una parte o a todo el glomérulo y dependiendo de los glomérulos que afecte, también va a llevar su nombre, focal o difusa. Patogenia, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se cree que las glomerulonefritis son ocasionadas por antígenos poco antigénicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay un antígeno, el ejemplo más claro que les puedo poner es el estreptococo betamolítico del grupo A. Es un antígeno que sí genera una respuesta inmune, sin embargo no es tan fuerte como para que lleguen los anticuerpos, los inmunocomplejos, que se produzca toda la reacción inflamatoria y ¡pum! La destruyan en ese mismo instante, ¿no? O en una forma más rápida. Hay algunos antígenos como este, también se me ocurre una infección por estafilococo en una prótesis de cadera, la cual va desprendiendo por ahí antígenos de vez en cuando y esto va a generar que haya una respuesta inmunológica exagerada,
que trate de destruir este antígeno. ¿Y esto qué va a generar? Formación de inmunocomplejos con tamaño suficiente, tamaño ideal para escapar al sistema retículo endotelial y ser atrapados en el riñón. Normalmente, cuando hay un antígeno, se cubre por anticuerpos, forman un inmunocomplejo y este inmunocomplejo es captado por las células del sistema retículo endotelial fagocitario y pues se fagocitan, se destruyen, ¿no? Por macrófagos, por células del sistema reticulo endotelial hepáticas, a nivel del vaso, en todos los sistemas en donde encontramos tejido linfático y donde encontramos células del sistema retículo endotelial, reconocen estos inmunocomplejos y ¡pum!, los destruyen, desaparecen. Pero en este caso los inmunocomplejos tienen un tamaño suficiente para escapar a estas células fagocitarias, estas células del sistema inmune, y llegan hasta el riñón, en donde se atrapan. Y es donde se produce el problema. ¿Por qué? Porque hay daño glomerular por activación del complemento, por fagocitosis de los inmunocomplejos e incluso por reactividad cruzada por autoanticuerpos, lo que sucede en el síndrome de Wood-Pasteur, que ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, tenemos estos antígenos que están circulando, los detecta el sistema inmune y hay una respuesta exagerada. Se forman inmunocomplejos y estos inmunocomplejos escapan al sistema retículo endotelial, no se destruyen, llegan hasta nuestro riñón. Creo que hace rato dije hígado, perdón si dije hígado, llegan hasta nuestro riñón y son atrapados en el riñón. Una vez que se atrapan en el riñón, en el glomérulo, ¿qué es lo que va a pasar? Como se quedan ahí atrapados, se empieza a activar tanto el sistema fagocitario como el mismo complemento en toda su forma. Empieza a haber quimiotaxis, ya saben, por C3A, por C5A. Empieza a haber el sistema de ataque de membrana de C5 a C9. Y básicamente pues se hace un proceso inflamatorio tratando de chingar ese inmunocomplejo sin que se destruya. Entonces eso genera tanto proliferación como inflamación y dependiendo de dónde se produzca esta inflamación, esta proliferación, va a desarrollar diferente clínica. Esa es la patogenia de forma sencilla. Nos pasamos a la clasificación de las glomerulonefritis primarias. Esta es una imagen del CTO. La mayoría de la información o los esquemas que vean van a ser del CTO, el cual viene bien, pero viene complejo. Entonces yo se los estoy resumiendo y bueno, créditos para ellos. ¿Qué es lo que pasa? La dividimos de la siguiente manera. Difusas, que quedamos que va a ser más del 50%. Aparte tenemos la famosa glomerulonefritis focal y segmentaria, que ahí les va una perla, es la segunda causa de síndrome nefrótico tanto en niños como en adultos. Y por último, la glomerulonefritis de cambios mínimos, que si ya vieron el video de síndrome nefrótico, deben de saber que es la principal causa de síndrome nefrótico en niños. ¿Bien? Y bueno, nos vamos a enfocar en las difusas. Las otras las dejamos aparte porque producen lesiones específicas, focal y segmentaria, y de cambios mínimos. No hay una lesión difusa. Entonces, las difusas a su vez las dividimos en dos: membranosa y proliferativa. La membranosa la dejamos aparte. ¿Por qué? Porque la glomerulonefritis membranosa no hay proliferación. Lo que pasa en la glomerulonefritis membranosa es una lesión, un engrosamiento de la membrana basal. No hay proliferación, entonces eso le confiere otras características no proliferativas. Y si ya vieron el video de síndrome nefrótico, sabrán que la glomerulonefritis membranosa es la principal causa de síndrome nefrótico en el adulto. Nos pasamos a las proliferativas, que son las que son más numerosas y las que más nos van a causar conflicto. Porque si nos podemos hablar de glomerulonefritis membranosa, ya sabemos que da síndrome nefrótico, que da en adultos, engrosamiento de la membrana basal. No necesitan saber mucho más. Si hablamos de cambios mínimos, principal causa, síndrome nefrótico, no produce ni proliferación ni nada, no produce ni depósitos ni proliferación, solamente cambios mínimos y produce síndrome nefrótico principalmente en niños. No necesitan saber más.
Y la focal y segmentaria produce lesión focal, segmentaria. Después vamos a ver que produce cierto grado de fibrosis y hasta ahí. Y la segunda causa de síndrome nefrótico. Las demás ya, las que son proliferativas, tienen características muy especiales. ¿Qué es lo que produce? Proliferación. Se produce este proceso inflamatorio que quedamos y eso va a generar a través de la quimiotaxis, a través de la inflamación propia, que proliferen ciertos tipos de células en el glomérulo. Y bueno, se dividen en las siguientes, las proliferativas. La mesangial IgA, que es la famosa enfermedad de Berger. La mesangiocapilar, la endocapilar, cuyo sinónimo epónimo va a ser la glomerulonefritis post-estreptocócica. Siempre que vean endocapilar, es lo mismo que post-estreptocócica o que aguda. Y tenemos las extracapilares, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, en donde vamos a destacar la tipo 1 y vamos a destacar la tipo 3. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir. Y bueno, el epónimo o el sinónimo que tienen las glomerulonefritis extracapilares son las rápidamente progresivas. Y de ahí su característica que produzcan insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva. Ahorita lo vamos a revisar. Muy bien, entonces ya tenemos la clasificación. Quedamos difusas, se derivan en todas las que ya hablamos, separadas, la focal y segmentaria y la de cambios mínimos. Pero a su vez, dependiendo del tipo de lesión que se produzca en el glomérulo, las podemos clasificar. No todas van a ser por inmunocomplejos, no todas van a ser por inmunocomplejos circulantes. Las que son por inmunocomplejos circulantes son las más características porque son las que más entendemos. Se producen inmunocomplejos que andan por ahí, llegan al riñón, ¡pum! Y ahí se atoran. ¿Cuáles son? La mesangial IgA, que también su epónimo es el Berger. La endocapilar, que quedamos que su sinónimo es la postestreptocócica. La extracapilar tipo 2, que sería la rápidamente progresiva tipo 2. Y la mesangiocapilar. Pero también hay lesiones en el glomérulo por inmunocomplejos que se forman directamente ahí. ¿Cuáles son estos? La glomerulonefritis membranosa, la extracapilar tipo 1, rápidamente progresiva tipo 1, recuerden que son sinónimos, y el epónimo es la enfermedad de Wood-Pasteur, que son anticuerpos cruzados con membrana basal del glomérulo, con anticuerpos del pulmón, ¿vale? Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Lesiones indirectas endoteliales, es decir, por otros procesos, en este caso la extracapilar tipo 3 es por vasculitis, y también tenemos las lesiones directas epiteliales, en donde entra la glomerulonefritis focal y segmentaria y la enfermedad por cambios mínimos. Repasen esto porque es la clave para entender todas las glomerulonefritis. Bien. Nos pasamos a las generalidades respecto a la epidemiología y la clínica. Si hablamos de una glomerulonefritis en el niño, hay de dos: que sea una enfermedad de cambios mínimos o que sea una aguda postinfecciosa, postestreptocócica. Eso es lo más característico. Y si es la primera por cambios mínimos, va a ser clínicamente, se va a expresar como un síndrome nefrótico. Y si es aguda postestreptocócica, se va a expresar como un síndrome nefrítico. No hay pierde. Si les ponen un niño con una glomerulopatía, una glomerulonefritis, y se los ponen con un síndrome nefrótico, a huevo que es una enfermedad por cambios mínimos. Y se los ponen con un síndrome nefrítico, a huevo que es una postestreptocócica. Valdría la pena hacer el diferencial con una enfermedad de Berger, la famosa IgA, pero tiene una característica diferencial. La postestreptocócica, la infección de la garganta va a ser 1 a 2 semanas previas, y la de Berger va a ser la infección al mismo tiempo que se produce el síndrome nefrítico, la orina color Coca-Cola. Bien, en adultos, pues es lo más probable es que le pregunten una glomerulonefritis membranosa y se va a expresar como un síndrome nefrótico. Todo esto de nefrítico y nefrótico ya no menciono las características ni nada de esto porque ya lo deben de saber, y si no se lo saben todavía,
revisen antes el video de síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, porque es necesario para entender este tema. A su vez, riñón trasplantado, hay que sospechar de una glomerulonefritis focal y segmentaria, y riñón trasplantado con recurrencia, una mesangio capilar. Nos pasamos a la siguiente imagen. Hay dos alteraciones básicas en las glomerulonefritis. Ya quedamos que hay todo este proceso inmune, los inmunocomplejos que llegan al glomérulo, que hay inflamación, y bueno, ya lo entendimos. Pero ahora, ¿qué es lo que va a generar esa inflamación? ¿Qué es lo que va a producir que haya ahí células inflamatorias? Bueno, va a producir dos cosas: proliferación de ciertas células y los depósitos propiamente dichos que van a llegar a este lugar. La proliferación puede ser de dos tipos: endocapilar y extracapilar. También está la mesangial, que bueno, está por debajo de la membrana basal también. Y bueno, esta división la va a hacer la membrana basal. La membrana basal nos va a dar dos espacios: el espacio endocapilar y el extracapilar. Entonces hablamos de dos tipos de proliferaciones: endocapilar y extracapilar, y también la mesangial, que se produce en las células mesangiales. Bien, eso es muy importante que lo recuerden, porque dependiendo de la proliferación se va a dar diferente sintomatología, obviamente. A su vez, hay varios tipos de depósitos que también están separados por la membrana basal. Hay depósitos que se localizan en el mesangio, entonces, pues, ¿cómo se van a llamar? Depósitos mesangiales. Hay depósitos que se encuentran por encima del endotelio, entonces son subendoteliales. Hay depósitos intramembranosos que se encuentran dentro de la membrana basal, y hay depósitos que están también debajo de las células epiteliales, que son los depósitos subepiteliales. Bien, y bueno, básicamente esos son los depósitos que tenemos: mesangiales, subendoteliales, intramembranosos y subepiteliales. Creo que por ahí me confundí en los subendoteliales, pero bueno, les va de nuevo. Los mesangiales están en el mesangio, los subendoteliales se van a encontrar entre el endotelio y la membrana basal, los intramembranosos en la membrana basal, y los depósitos subepiteliales entre la membrana basal y las células epiteliales. Bien, los famosos podocitos, ya saben que estos son parte de las células epiteliales, que son las más externas, y bueno, eso ya es de histología. ¿Por qué se depositan en diferentes lugares? Bueno, dependiendo del tamaño, van a localizarse en diferentes lugares. Si estamos hablando de inmunocomplejos grandes por enfermedades crónicas, lo más probable es que no pasen más allá del endotelio y del mesangio. Se quedan ahí atrapados, no llegan a atravesar la membrana basal y no llegan a las células epiteliales. Pero si son inmunocomplejos pequeños, pueden, bueno, pasan el mesangio, pasan el endotelio, llegan hasta la membrana basal, se pueden quedar ahí en la membrana basal, que son ahí los que son la número 3, o pueden incluso atravesar la membrana basal y llegar hasta depositarse entre la membrana basal y las células epiteliales. Entonces, es obvio pensar que si son grandes, se van a quedar atrapados al inicio, y si son pequeños, van a atravesar toda esta situación. Entonces, inmunocomplejos grandes, mesangio y subendotelio; inmunocomplejos pequeños, intramembranosos y subepiteliales. A su vez, los depósitos pueden estar constituidos normalmente pues por el antígeno y por el anticuerpo. Pero también, bueno, y van a haber diferentes tipos de antígenos, y normalmente los anticuerpos van a ser IgG, a excepción del Berger, en donde son IgA. Pero también vamos a encontrar depósitos y vamos a encontrar ahí el complemento, desde C3 hasta C4, dependiendo de la glomerulonefritis. Pero esto ya está muy específico. Todo esto que les estoy explicando ya está muy específico. ¿Lo necesitan saber? Sí, para entender. ¿Memorizarlo? No, no necesitan memorizarlo, solo comprenderlo. Bien, nunca hay que confundir la proliferación con la localización de los depósitos. Proliferación endocapilar, extracapilar y mesangial; depósitos mesangiales, subendoteliales, intramembranosos y subepiteliales. Cosas completamente diferentes. ¿Y de qué deriva? De que hay dos tipos de lesiones básicas en las glomerulonefritis: la proliferación y la presencia de depósitos. Siempre que sospechen una glomerulonefritis les van a poner esto: proliferación y depósitos. Hay que tenerlo bien en cuenta.
Por último, glomerulonefritis y el complemento. Todas las glomerulonefritis por inmunocomplejos activan el complemento. Sin embargo, unos van a presentar depósitos de C3 y otros van a presentar depósitos de C3 y C4, dependiendo de qué vía active el complemento. Debemos de recordar que hay 3 vías del complemento: la clásica, la vía de las lectinas y la alternativa. Vamos a concentrarnos en la vía clásica y la vía alterna. La vía clásica viene a partir de la escisión desde C1, C2, C4 y converge y bueno, llega hasta la C3, donde lo escinde a través de la C3 convertasa y bueno, se forma C3A y C3B, ¿no? Ya lo sabemos. Y la vía alterna, por el contrario, inicia con C3 y de C3 forma la C3 convertasa, C3A y C3B. Es decir, viene directa, ¿no? De alguna manera, la vía alterna, que de hecho pues es la vía principal del complemento, a diferencia de lo que pensamos que es la vía clásica. No, la vía principal es la vía alterna, ¿bien? Entonces se forma C3 y C3 va ya a partir de sistemas comunes, va a producir quimiotaxis, opsonización y el complejo de ataque a membrana. La quimiotaxis a través de la escisión de C3 se forma C3A y C3B. C3A junto con C5A va a hacer quimiotaxis, es decir, va a traer células proinflamatorias y C3B va a opsonizar a los propios antígenos. Se va a unir y va a atraer también células inflamatorias, pero va a permitir su fagocitosis y su lesión, etc. Y por último, el sistema de ataque a membrana, el famoso MAC, va a formar directamente el complemento, digamos, un complejo de ataque, un hoyo literalmente. Yo me lo imagino, ¿saben cómo? Como estos tubos de Mario Bros. En donde Mario se metía, algo así yo me imagino, que se forma el complejo de ataque a membrana, un tubo en donde, ¡pum!, se destruye directamente el patógeno. Bien, esas son las vías del complemento, la clásica, la de las actinas y la alterna. ¿Cómo funciona el complemento? Con quimiotaxis, opsonización y el complejo de ataque a membrana. Quimiotaxis, C3A, C5A, opsonización con C3B y el complejo de ataque a membrana de C5 a C9. Como quedamos, todas las glomerulonefritis van a activar el complemento en mayor o menor cantidad. Sin embargo, si lo activan a través de la vía clásica, vamos a encontrar depósitos de C3, pero también de C4. ¿Por qué? Porque la vía clásica incluye C4. Sin embargo, si lo activa por la vía alterna, solamente vamos a encontrar depósitos de C3. ¿Esto lo deben de saber? Sí. ¿Memorizarlo? No. Deben de tener una idea nada más. Algo que sí es importante y que sí deben de saber son aquellas glomerulonefritis que producen hipocomplementemia, es decir, que bajan el complemento en sangre. ¿Cuáles van a ser estas? Las agudas y las subagudas. ¿Por qué las agudas y las subagudas? Ustedes se preguntarán. Pues porque como vamos a tener activación del complemento en todas y se va a estar activando el complemento a nivel glomerular, pues se tiene que estar acabando, ¿no? Pero conforme se acaba y conforme se ocupa, se vuelve a producir complemento. Esto sucede de manera normal en una glomerulonefritis crónica. ¿Por qué? Porque da tiempo, ¿no? Se va activando el complemento poco a poco y se va produciendo el complemento, entonces no baja el complemento en sangre. Pero ¿qué va a pasar, perdón, en aquellas glomerulonefritis que suceden, ¡pum!, en corto, rapidísimo? Obviamente no va a dar tiempo a que se produzca nuevamente el complemento. Entonces se va a producir una disminución del complemento en sangre debido a que se está ocupando más de lo que se produce a nivel glomerular. Se está ocupando y no da tiempo a que nuestro hígado reaccione y produzca complemento nuevamente y entonces hay hipocomplementemia. ¿Cuáles son estas? Las que son agudas y subagudas. ¿Cuál quedamos que es la aguda? La postestreptocócica. ¿Y cuáles son las subagudas? Las rápidamente progresivas. Esas son las que producen hipocomplementemia. Preguntado en el ENARM. Repásenlo, seguramente lo van a poder comprender. Y por último, nos pasamos a la relación clínico-patológica, que es en donde sí se deben de memorizar esto, sí deben de comprenderlo, porque es lo que nos toca como médicos generales. Saber que si un cabrón nos llega con hematuria, que si un cabrón nos llega con síndrome nefrítico, con síndrome nefrótico, pues no va a ser por casualidad, tiene algo. Y dentro de eso que puede tener una glomerulonefritis. Debemos de saber
qué tipo de glomerulonefritis es lo más seguro que tenga. Porque cualquiera puede decir, pues tiene proteínas en orina, ¿no? Algunos van a quedarse ahí, otros más van a decir, bueno, hay que medirlas para ver que no haya un síndrome nefrótico. Y otros más se van a ir más allá y van a decir, como es un adulto que no tiene antecedente de diabetes, lo más probable es que sea una glomerulonefritis membranosa. O, por el contrario, algunos llega un niño con proteinuria, unos van a decir, pues tiene proteinuria, chingón, ¿no? ¿Quién sabe qué madre significa eso? Algunos van a decir, hay que medirle las pinches proteínas para ver si no tiene un nefrótico, y ahí se van a quedar. Pero otros más van a ir más allá y van a decir, por epidemiología, lo más probable es que este niño que tiene proteinuria en rango nefrótico tenga una enfermedad por cambios mínimos. Y a su vez se deriva, y bueno, nuestro nefrólogo pues ya se va a meter más allá, va a ver la proliferación, va a ver los tipos de depósitos, va a ver el tipo de lesión glomerular y va a ver muchísimas otras cosas que a nosotros no nos compete. Esto es lo que nos compete, pero obviamente debemos tener una idea clara para poder referir de manera clara, concisa y principalmente pues nuestros videos para poder contestar las preguntas del ENARM. Muy bien, dependiendo de la localización va a ser el daño. Si afecta al mesangio, característicamente va a tener hematuria, ¿bien? Eso no se les puede olvidar. ¿Qué glomerulonefritis presentan esto? La postestreptocócica, pero la estandarte, la banderada de esto va a ser la mesangial IgA, enfermedad de Berger. Siempre que tengan un paciente con hematuria y con infección de vías respiratorias al mismo tiempo, les apuesto que es una enfermedad de Berger y les apuesto que les van a preguntar el tipo de depósito y ustedes van a saber que es depósito IgA. Nos pasamos a la siguiente. Si hay lesión del epitelio y del endotelio, pues obviamente se va a producir una disminución del filtrado glomerular. ¿Cuál se les ocurra que produzca esto? Si es la lesión mantenida y que va a ser la banderada de todo esto, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esa es la que produce principalmente insuficiencia renal aguda. Y si es extensa y aguda, también en cierto grado la glomerulonefritis postestreptocócica produce no nada más un síndrome nefrítico, sino también que cierto grado, en la mayoría de las situaciones, de insuficiencia renal aguda. Y por último, se afecta la barrera de permeabilidad del espacio subendo y subepitelial y a su vez la membrana basal va a producir que se filtren más cosas de las que se deberían de filtrar. En condiciones normales, no se deberían de filtrar proteínas. Y el límite pues es la albúmina. Entonces, en este sentido, si hay lesión subendotelial y lesión subepitelial en la membrana basal, se van a empezar a filtrar cosas que nosotros no deberíamos estar filtrando. Dentro de ellas, la principal, proteínas. Y se van a filtrar un putazo de proteínas. Entonces, vamos a presentar síndrome nefrótico. Las abanderadas en niños, cambios mínimos, y en adultos, membranosa. Si se dan cuenta, antes de pasar a esta, todo lo que les he estado diciendo es un repaso, y es un repaso, y es una repetición y repetición de lo mismo y de lo mismo, porque así vamos a poder recordarlo. Y nos vamos a poder pasar a esta imagen que viene del CTO, pero que la modifiqué básicamente toda, para que quedara más clara y más sencilla. Muy bien. Tenemos ahora sí ya las glomerulonefritis, con nombre propio, rápidamente progresiva, postestreptocócica, cambios mínimos, membranosa, membranoproliferativa, mesangial y esclerosis focal y segmentaria. Pero estoy seguro que ya al haber visto el video, todo lo que les he explicado, ahora sí ya entienden y no nada más ven nombres ahí raros. Ahora sí ya entienden de qué se trata cada una. Vamos a iniciar con la rápidamente progresiva. Quedamos que la rápidamente progresiva también va a ser llamada, o la lesión que va a producir va a ser extracapilar. Es sinónimo, rápidamente progresiva de extracapilar. Y a su vez hay 1, 2 y 3. Nos vamos a enfocar en la 1 y en la 2 porque son las que más nos interesan. ¿Cuál es? ¿Y qué vamos a ver en todas estas glomerulonefritis? ¿Qué se ve en el microscopio óptico? ¿Qué se ve en la inmunofluorescencia? ¿Qué se ve en el microscopio electrónico, la clínica, las asociaciones y el tratamiento? En el microscopio óptico vamos a ver el tipo de proliferación, ¿se acuerdan? Endocapilar o extracapilar. En la inmunofluorescencia, los tipos de depósitos, ¿se acuerdan? Inmunocomplejos formados por IgG, por el antígeno
y por complemento, C3 o C4. En el microscopio electrónico, ¿qué vamos a ver? La localización de los depósitos. En la clínica se producen nefrítico, nefrótico, hematuria o insuficiencia renal. Las asociaciones va a ser la clave, esa perlita que les hace pensar directamente en la patología. Y el tratamiento, pues nada, el tratamiento, ¿no? Vámonos directamente a la primera, rápidamente progresiva. ¿Qué tipo de proliferación tiene? Ya sabemos que la rápidamente progresiva, su sinónimo es ¿qué? Extracapilar. Entonces, ¿qué proliferación tiene? Exactamente, extracapilar, pero lo característico de la rápidamente progresiva son las semilunas. Se los van a poner así, proliferación extracapilar con semilunas. Eso es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué tipo de depósitos vamos a encontrar? Vamos a encontrar inmunocomplejos formados por IgG y vamos a encontrar también C3. ¿Por qué? Porque activa el complemento a través de la vía alterna y al ser una glomerulonefritis rápidamente progresiva, subaguda, ¿qué creen que va a producir? Hipocomplementemia. Va a bajar el complemento porque no da tiempo que se regenere el complemento que se está activando a nivel glomerular. ¿Dónde se localizan? En todas las localizaciones, básicamente los depósitos se pueden localizar en cualquier localización. Se pueden dividir de acuerdo a 1, 2 y 3, pero no se los van a preguntar esto. La característica de la rápidamente progresiva es la proliferación extracapilar y la formación de semilunas y la hipocomplementemia. Y obviamente la clínica. Se va a presentar, ¿cómo quedamos que se presentan las rápidamente progresivas? Con insuficiencia renal aguda, rápidamente progresiva. Las asociaciones, el famoso, se divide, como ya quedamos, en 1, 2 y 3. La 1, la característica, pues es el síndrome de Wood-Pasteur. Lo vamos a definir como la presencia de una reacción cruzada por anticuerpos contra la membrana basal glomerular que normalmente tienen su origen a nivel pulmonar. Hay similitudes en la membrana basal del glomérulo con la colágena que se encuentra a nivel pulmonar y esto genera una reacción cruzada y quedamos que va a atacar directamente a la membrana basal, ¿no? Esa es la característica, no se les puede olvidar la reacción cruzada de los anticuerpos pulmonares. Y por último, la vasculitis, que se presentaría en una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y bueno, pues nada más. El tratamiento es con esteroides y con inmunosupresores y característicamente para la enfermedad de Wood-Pasteur, ¿qué es lo que vamos a dar? Vamos a dar plasmaféresis. Bien, nos pasamos a la siguiente. Bueno, eso es muy importante, la plasmaféresis en el tratamiento de Wood-Pasteur, porque ahí se los van a preguntar. Les van a poner el caso, ¿no? Y les van a preguntar, ¿cuál es la proliferación característica, la manifestación de proliferación típica de esta enfermedad? Proliferación extracapilar en semilunas. Va a producir qué característica con el complemento? Hipocomplementemia. ¿Qué clínica va a presentar? Insuficiencia renal rápidamente progresiva. La enfermedad de Wood-Pasteur, ¿cómo se trata? Y van a poner ustedes ¿qué? Por plasmaféresis. Bien, nos pasamos a la post-estreptocócica. Quedamos ¿qué tipo de proliferación va a ser? Pues va a ser una proliferación endocapilar y a su vez mesangial, porque pues también se presenta ese tipo de proliferación. Y la característica aquí va a ser que hay células inflamatorias tipo macrófagos, por lo cual también se conoce como proliferación exudativa, debido a pues el material que se produce por la fagocitosis de los macrófagos. ¿Qué tipo de depósitos? Inmunocomplejos formados por IgG y C3, también porque activa el complemento por la vía alterna y al ser una glomerulonefritis aguda produce hipocomplementemia. Ya lo vimos. ¿Qué depósitos? De todo tipo, pero los característicos y los que les van a preguntar son los subepiteliales en humps, en jorobas. Clínica, síndrome nefrítico, una glomerulonefritis postestreptocócica, a huevo se los van a poner en el contexto de un síndrome nefrítico, hematuria, disminución del filtrado glomerular, hipertensión. Bien, vean el video de nefrítico y nefrótico. Asociaciones, infección por estreptococo del grupo A, estreptococo piógenes, 1 o 2 semanas antes de que se produzca la glomerulonefritis. El tratamiento con antibióticos, si no se ha dado, si todavía hay exudado positivo para
estrepto y tratamiento general del síndrome nefrítico que ya mencionamos en el otro video. Enfermedad por cambios mínimos, ¿qué es lo que hay que recordar? Que no hay proliferación, que no hay depósitos, solamente hay fusión pedicelar. Entonces no hay nada, por eso se llama cambios mínimos. No se producen cambios, apenas hay cambios. Sin embargo, hay cambios suficientes para que se produzca un síndrome nefrótico, pérdida de proteínas. La característica es que se los van a poner en un niño. Les van a poner un niño de 2 a 10 años de edad que inicia con edemas que pueden ir desde periorbitario, facial, extremidades, incluso hasta anasarca, con alteraciones de la coagulación, infecciones de repetición y les van a preguntar el diagnóstico, ustedes van a poner síndrome nefrótico, la causa, una enfermedad por cambios mínimos. El tratamiento es asombrosamente efectivo con corticosteroides. Reacciona o funciona hasta en el 93% de todos los pacientes. Entonces, es con un pronóstico muy bueno. De hecho, ni siquiera se hace biopsia para definir la enfermedad por cambios mínimos debido a que la tratamos de manera inmediata. Les ponía el ejemplo en el otro video de una infección de vías urinarias. No necesitamos un cultivo para darle antibiótico a una paciente que tiene síndrome miccional completo, disuria, poliacuria y urgencia miccional, porque el 90% de las infecciones van a ser por E. coli y yo sé que antibiótico le pega a E. coli, no necesito el cultivo que me va a tardar para iniciar tratamiento. Algo similar en el nefrótico, en el cambios mínimos, no necesito una biopsia para iniciar mi tratamiento porque sé que seguramente va a ser por cambios mínimos en el 90% de los casos y porque sé que en el 93% de los casos va a responder a esteroides. Nos pasamos a la glomerulonefritis membranosa. ¿Qué tipo de proliferación hay? Pues, como quedamos, esta quedaba aparte. ¿Se acuerdan de la imagen que al inicio? Que es esta, no prolifera, ¿no? Esa es la característica, que la membranosa no prolifera. Entonces vamos a encontrar estrictamente engrosamiento de la membrana basal. Membrana basal engrosada, no prolifera. ¿Qué tipo de depósitos? Inmunocomplejos IgG con C3 formados en los glomérulos. Recordemos que forma parte de las glomerulonefritis en donde no es por inmunocomplejos circulantes, sino que se van a formar ahí. ¿Qué tipo de depósitos vamos a encontrar? Subepiteliales principalmente, y se los van a preguntar con picos, spikes. Los van a poner clínica síndrome nefrótico. Les van a dar un adulto que inicia con síndrome nefrótico, pérdida de proteínas, edemas, infecciones de repetición, alteraciones de la coagulación, etcétera. Les van a decir que le hacen una biopsia y que se observa característicamente engrosamiento de la membrana basal con depósitos subepiteliales en picos. Diagnóstico: glomerulonefritis membranosa. Y bueno, simplemente por epidemiología, un síndrome nefrótico, el más frecuente es la membranosa. Y les van a preguntar básicamente eso, los depósitos subepiteliales. Se asocia a adultos, obviamente, es la más frecuente en adultos, tumores sólidos, lupus, hepatitis B y C característicamente. Nos pasamos a la membrana proliferativa, que no es de tanta importancia. Solamente hay que recordar que se presenta en tumores hematológicos. Bien, puede presentar nefrítico, puede presentar síndrome hematuria variable, puede presentar cierto grado de insuficiencia renal. Esta no nos interesa tanto, no se pregunta tanto. Lo que deben de recordar es que se presentan tumores hematológicos, tumores líquidos. Nos pasamos a la mesangial, que sí se pregunta mucho. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Su nombre lo dice, proliferación del mesangio. ¿Qué tipo de depósitos? Inmunocomplejos IgA. Esta es la clave, compañeros. Perdón, en la membrana proliferativa, lo que sí es importante y sí se los van a preguntar, es la hipocomplementemia, y que esta activa el complemento por la vía clásica. Entonces encontramos depósitos tanto de IgG, el inmunocomplejo formado por IgG, C3 y C4. Perdón por ese paréntesis. Nos regresamos a la mesangial. Vamos a encontrar proliferación mesangial, vamos a encontrar inmunocomplejos por anticuerpos IgA, vamos a encontrar C3. La localización, obviamente, los depósitos van a ser mesangiales. La clínica, hematuria sin complementar un síndrome nefrítico como tal. Es hematuria básicamente nada más, orina color, la van a referir color oscura, color Coca-Cola. Asociaciones, se los van a preguntar como enfermedad de Berger, y la característica va a estar asociada con una infección faríngea
una infección de cavidad al mismo tiempo que se presenta la glomerulonefritis. Por el contrario de la postestreptocócica, en donde es 1 o 2 semanas antes de que se presente la glomerulonefritis, la infección. Aquí no, en el Berger, en la mesangial, en la por depósitos IgA, es una infección al mismo tiempo. Y bueno, el tratamiento con IECA, con ARA2, con esteroides. Normalmente hay una resolución espontánea de la glomerulonefritis. Y por último, la esclerosis focal y segmentaria. Lo que deben recordar es que hay un proceso de esclerosis por lesión directa del glomérulo, se va a presentar como síndrome nefrótico y se relaciona a personas con infección por VIH y rechazo de trasplantes. Se los van a preguntar, paciente adulto con VIH o trasplantado que inicia con síndrome nefrótico, ¿cuál es la causa más probable? Una glomerulonefritis por esclerosis focal y segmentaria. Y cuando le hagan la histología, que van a ver? Esclerosis. Básicamente eso es todo. Ahora nos pasamos allá a la parte final, en el resumen, digamos, de todo esto. ¿Cómo abordar un caso de glomerulonefritis? ¿Cómo abordarlo en la clínica? ¿Cómo abordarlo en un caso clínico? Ya tenemos toda la información, ya conocemos todas las glomerulonefritis, ya entendimos que hay proliferación, ya entendimos que hay inmunocomplejos, que hay diferentes tipos, ya entendimos que hay diferentes depósitos y que dependiendo de la zona que se afecte nos va a presentar síndrome nefrítico, síndrome nefrótico o insuficiencia renal o hematuria absoluta como es en el Berger. Ahora, ¿cómo lo abordamos tanta pinche información? Bueno, yo les recomiendo que lo hagan de la siguiente manera. En primer lugar, la epidemiología. Estamos ante un niño o ante un adulto y con eso ya básicamente van a tener el diagnóstico con la clínica, que es la segunda situación que me gustaría que abordaran. Nefrítico versus nefrótico versus insuficiencia renal. Pongamos el siguiente ejemplo. Niño con síndrome nefrótico, enfermedad de cambios mínimos. Niño con síndrome nefrítico, aguda postreptocócica. Adulto con síndrome nefrótico, enfermedad membranosa. Adulto con nefrítico, postestreptocócica o IgA de Berger. Insuficiencia renal en cualquiera, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ya ven, con eso tienen ya muchos diagnósticos. Ahora, si nos vamos finos con esas preguntas que van a venir un poquito difíciles, hay que recordar qué tipo de depósitos si están constituidos por complemento, si están constituidos por IgG o por IgA. Si ven IgA, a huevo que es un Berger, es una mesangial. Si ven IgG, puede ser cualquiera de las otras. C3, cualquiera de las otras. C3 y C4, quedamos que es la membrano proliferativa. Y por último, si producen o no hipocomplementemia, que recordemos que la hipocomplementemia se presenta en aquellas agudas y en aquellas subagudas, es decir, en la postestreptocócica y en las rápidamente progresivas. Otra cuestión muy importante es que recuerden la localización y la forma de los depósitos. Algunos son subepiteliales, algunos son mesangiales, algunos son subendoteliales. Los que más deben recordar son los característicos. Los subepiteliales en jorobas, humps, de la postestreptocócica, los subepiteliales en picos de la membranosa y los mesangiales de la mesangial, ¿vale? Esos son los que deben de recordar. Por último, la característica clave que les va a dar el diagnóstico, la vasculitis, si es por estrepto, la joroba, si es niño y esteroide, adultos spikes, etc. Se los resumí en este cuadrito con el cual termino. Se los posteé por ahí en Facebook. Ahora que ya tienen la explicación, pues estoy seguro que ya le pueden entender más. Y bueno, vamos a verlo de manera rápida como repaso. Si estamos ante una glomerulonefritis extracapilar tipo 1, cuyo sinónimo es rápidamente progresiva, enfermedad de Wood-Pasteur, ¿cómo esperamos encontrar o qué esperamos encontrar en el caso clínico? Un adulto con insuficiencia renal rápida con asociación pulmonar. Si encontramos una extracapilar tipo 3 rápidamente progresiva, como esperamos encontrar el caso clínico, un adulto con insuficiencia renal rápida con asociación por vasculitis. En la biopsia renal vamos a encontrar lo característico de las vasculitis, necrosis fibrinoide. Otro tema de que ya les traeré video. En la postestreptocócica o endocapilar, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a encontrar el caso? Síndrome nefrítico, antecedente de infección por estreptococo del grupo A, 1 o 2 semanas previas,
y los depósitos subepiteliales en joroba. Cambios mínimos, como esperamos encontrar a nuestro caso clínico, un niño con síndrome nefrótico sin proliferación ni depósitos. Una glomerulonefritis membranosa que esperamos encontrar un adulto con síndrome nefrótico con depósitos subepiteliales en picos. Una glomerulonefritis mesangial, vamos a encontrar hematuria, depósitos IgA e infección faríngea o de cavidad o cirrosis al mismo tiempo, ¿vale? Pero característicamente se los van a preguntar con una infección faríngea, ¿no? Un paciente que ya con hematuria, infección al mismo tiempo, orina color chocolate, orina color Coca-Cola, perdón, va a ser una glomerulonefritis mesangial. Se me olvidó ponerle aquí el Berger. Y por último, la focalis segmentaria, como esperamos encontrar un síndrome nefrótico con esclerosis en la biopsia y con lesión focal y segmentaria. Muy bien, pues compas, eso... bueno, ahí me faltó ponerle nefrótico. Sí, síndrome nefrótico, ahí está. Bueno, compas, eso es todo. Espero que les haya quedado claro. Es un tema complicado, no les voy a mentir, que simplemente toqué lo básico y traté de resumirlo, aunque sé que quedó larguísimo este video. De todas maneras, yo les prometo que con este video no necesitan saber más, pero bueno, siempre es bueno cuestionar, ¿no? Siempre es bueno conocer un poquito más, entonces revisen por ahí otras cosas que tengan duda y bueno, las resolvemos si se puede, ¿no? Hasta donde nos dé el conocimiento. Es limitado a ser médico general, pero bueno, eso es lo que buscamos, prepararnos para el examen y que cuando tengamos un paciente de estas características, sepamos qué tiene y no nada más andemos ahí inventando pendejadas. Muchas gracias, compas. Cualquier cosa, ahí andamos.